A mediados del siglo XIX, Montevideo todavía tenía murallas y hacía bien, porque fue sitiada por un ejército enemigo durante 10 años. En esos mismos años, la ciudad de París empezaba unos cambios que fueron muy influyentes para el urbanismo de todo el mundo. Largas y anchas avenidas que terminaban en puntos destacados por algún gran monumento. Todo eso generó un movimiento internacional urbanístico que influyó también en Montevideo muchos años después de que se derruyeran sus murallas. Por ejemplo, si uno compara el Palacio Legislativo con el Arco de Triunfo de París, se encuentra que en ambos casos hay los mismos elementos, avenidas que confluyen desde todos los puntos cardinales de la ciudad, una circunvalación generosa y en el medio un monumento que es muy importante para la comunidad. Y eso no es casual. El Estado uruguayo quiso modernizar la ciudad a principios del siglo XX y tomó los principios urbanísticos que habían guiado la reconstrucción de París cuando en Montevideo todavía había murallas. En general, los cambios en la ciudad se producen de acuerdo a la estructura económica y social de la comunidad, aunque a veces hay también decisiones que toman los planificadores basados en el éxito de algún proyecto, alguna propuesta que no se chequeó de pronto en el lugar, pero fue exitosa en el extranjero. En Montevideo, ¿cuáles son las tendencias de diseño y construcción de los espacios públicos en la actualidad? ¿Se siguen recetas que están de moda en otros lugares? ¿Los planificadores tienen en mente una ciudad ideal y quieren que la realidad se acerque a esa imagen que tienen? Hoy vamos a tratar de responder por lo menos a algunas de esas preguntas. Y para hablar entonces de las tendencias actuales en el diseño y la construcción de espacios públicos en Montevideo, recibimos hoy a Gabriel Otero, que fue alcalde del municipio A, un municipio grande del oeste, grande geográficamente, incluye El Cerro, Casabó, Punta Yeguas, Punta Espinillo, La Teja, Nuevo París, Tres Ombúes, entre otros barrios. Y a Patricia Roland, arquitecta, que es directora de la División Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo. Bienvenidos. Hola. Patricia, en el primer tercio del siglo XX, más o menos, la Facultad de Arquitectura había creado una cátedra que era de embellecimiento, déjame leerlo, de trazado de ciudades y arquitectura paisajista. Y el Ministerio de Obras Públicas tenía una sección que se llamaba embellecimiento de ciudades. Está claro por dónde iba la idea de los diseñadores y planificadores. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es, digamos, la idea básica o el principio que funda el trabajo de la División de Espacios Públicos de la Intendencia? Sí, es súper interesante tu pregunta. Indudablemente el embellecimiento siempre es parte de la cosa, pero notoriamente hoy es una parte, no es el todo. El todo pasa básicamente por identificar la importancia y la relevancia que tienen hoy los espacios públicos en la vida de la gente, en nuestra vida cotidiana. Y ahí también nos lleva esto a pensar qué es un espacio público, porque claro, la vereda es un espacio público, la calle donde circulan los coches es un espacio público. Hay zonas de Montevideo que por ahí tienen, producto también de ese primer tercio del siglo XX, una dotación particular, calificada de espacios públicos, pero otras zonas, productos de un crecimiento más tardío, muchas veces más informal, carecen de ese espacio público tal cual lo concebimos, no ya desde el embellecimiento, sino la definición del espacio público. Los usos que le puede dar la gente o los usos que impide el espacio público que haga la gente, ¿no? También. ¿Y de qué manera juega un alcalde entre, digamos, las demandas concretas de la gente? La gente quiere cosas, pide cosas, a veces la gente pide lo que sabe y de pronto hay cosas que podría pedir y no sabe que las puede pedir. ¿Cómo juega un alcalde en ese nivel de gobierno, atendiendo las demandas de la gente y articulándolas con un principio general que me imagino que se plantea también desde la Intendencia? Sí, el gobierno municipal trató de jugar un papel coordinador de esas demandas. Las demandas sobre espacios públicos fueron, desde el 2010, cuando asumimos,
de las primeras que llegaron y realmente con una fuerza y una importancia por los vecinos que no esperábamos. Esperábamos que otras prioridades estuvieran sobre la mesa. Cuando nos dimos cuenta de eso y vimos los recursos, nos dimos cuenta que había que administrarlo. Entonces, digamos, lo primero que le dijimos a los vecinos es, bueno, vamos a trabajar el espacio público entre todos. Así surgieron espacios como el de Parque Tonkinson o el de Plaza del Inmigrante, donde nos llevaron no menos de 15 reuniones con fuerzas vivas, sociales de la zona, jóvenes, incluso aquellos que habían hasta vandalizado algún espacio. De esos fuimos atrás de ellos y los trajimos. Y el resultado, más allá de la obra, que son muy buenas obras, cualquiera de las que te nombré, está en que se conservan, en que hay mucho menos vandalismo, y ese papel principal, ese rol principal que yo destaco al gobierno municipal, más allá de la figura del alcalde, es quizás principal. Fue el primero que nos jugamos. La participación, no solamente en hechos culturales puntuales, sino en obras y en infraestructura. Hemos hecho poco menos que seminarios con los arquitectos de los comunales, con la gente dando la opinión. Vos decís entonces que participar desde el origen del espacio público genera ese sentimiento de apropiación por parte de la gente, y eso es lo que hace que se conserve mejor, se cuide. Al 2013 la Plaza del Inmigrante, la pongo como ejemplo, los herrenses que lo ven saben, estaba totalmente vandalizada, desde la estatua del inmigrante hasta toda ella. Luego de ese proceso y de la obra que se inauguró en marzo del 2014, podés ir a la plaza y te vas a encontrar con una plaza en perfectas condiciones. Esto es para los dos. No se puede equivocar la gente cuando pide cosas, ponele que pide semáforos en todas las esquinas y se produce una trancadera general. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay que escuchar de las demandas? Porque Otero acaba de decir más o menos cómo es que hay que escucharlas, ¿no? Pero digamos, hay cosas que no se pueden atender. Mira, yo creo que nosotros notoriamente tenemos que pensar la ciudad desde el todo, desde el vamos y desde la planificación. O sea, yo siempre hablo como de tres niveles muy claros de lo que es la intervención en espacio público. La planificación como tal, en cuanto a las reales necesidades de la ciudad, el diseño, que también tiene mucho que ver con lo que tú estás preguntando, de lo que pide la gente, y después la gestión, que también tiene que ver con lo que decía Gabriel recién, la gestión, la apropiación, el buen uso y el compartir. Con respecto a la planificación, bueno, quizá hay una mirada necesaria desde lo central que te indique más o menos, hay obviamente estándares, hay cosas por el estilo, uno sabe además, también otra cosa a tener en cuenta, lo que cuesta pues mantener esos espacios. Claro, a veces hay una demanda, quiero este espacio, bueno, pero todo eso en la ciudad tiene un costo muy grande, no solo la construcción, que quizás es una parte menor, sino después ese mantenimiento. Y el diseño, que yo creo que es una clave, es todo un desafío. Gabriel decía de diseñar con los futuros usuarios, me parece muy certero porque, y retomo con el embellecimiento, quizá en otro momento se diseñaba hasta el más mínimo detalle, el cantero de flor, espacios que quizás estuvieran como muy fraccionados y que no te permitieran hoy un uso mucho más flexible, es decir, bueno, yo tengo un gran espacio que puede hoy servir para un baile, mañana para un partido de fútbol y pasado para no sé qué. Pero digo, me parece que ese tipo de cosas, o sea, no solo dónde van a ir y si es pertinente la creación de un nuevo espacio, sino de qué le estamos pidiendo a ese espacio en función de los requerimientos que hoy tiene la población. Claro. Sí, muchas veces las demandas no es que sean equivocadas, pero hay que darles, digamos, un concepto de sentido común que, bueno, es parte de la discusión. Capaz que la demanda más loca puede resultar después, terminar, claro, como idea fuerza, generando una cosa que inesperada para todos. Inesperada. Incluso para el que lo pedía. Pero totalmente, nosotros en nuestro proyecto Plazas del Municipio, por ejemplo, las nuevas plazas las hicimos todas, por ejemplo, con una pérgola, con luces inteligentes, porque me parecía que también innovar en términos de tecnología a barrios populares, como son el caso del municipio A, daba también determinada inclusión. Mirá, yo las luces LED no solo las veo en tal lado, sino aquí, claro. El tema de los aparatos saludables. Y otra cuestión que no es menor, que Montevideo está trabajando mucho en cuestiones relacionadas con la accesibilidad a la discapacidad. Y nosotros no concebimos ningún proyecto de espacio público, ninguna obra, sin una mirada clara hacia el tema de la accesibilidad y la discapacidad.
nos hemos encontrado reformando plazas que tienen 90 años y donde existían solo escaleras para acceder. Claro. Bueno, ese es un concepto relativamente nuevo que Montevideo tiene que seguir explorando, pero que ya está en la puntería. Ya es uno de los puntos, sí, de cualquier lista de diseño, ¿no? Exactamente. Las alcaldías no se ocupan de todos los espacios públicos de su jurisdicción, ¿verdad? No. ¿Cómo, de qué se ocupan los alcaldes y de qué se ocupa, digamos, la Intendencia El área central? En realidad, el decreto dice hasta 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, que es una manzana más o menos. Claro. Hemos trabajado muchísimo desde la Dirección de Espacios Públicos y hemos dado una mano y nos han dado una mano. Hemos ido a trabajar a lugares donde el área es mayor y no se nos ha caído nada. Porque además nosotros queremos también hacer experiencia y queremos que gradualmente las competencias de los municipios sean efectivas y sean mejores. Entonces no nos atamos a eso, ¿viste?, rígido de 10.000 metros cuadrados. Patricia lo sabe, parques como el de la Segunda República Española en Santiago Vázquez, la Plaza Juan Carlos Onetti, más conocida como Plaza del Huevo, en Timote y Anahualpo, que tiene más de 20.000 metros cuadrados, están al cuidado del municipio y la Segunda República lo estuvo. Es decir, tratamos de estar, es un solo proyecto de Montevideo. Yo creo que, discúlpame, en este caso es bien importante entender que se inició un proceso de centralización. Claro. Y como todo inicio, bueno, requiere de ciertas pautas como para arrancar. Indudablemente, eso fue un corte que se encontró en un momento, pero que obviamente tiene que estar sometido a este criterio flexible y bueno, y a su revisión. No con todos los municipios es de la misma manera, hay unas particularidades. El caso del municipio es muy cómico. Está instalada su sede en el Parque Liber Seregni, que es de jurisdicción departamental. Es decir, claro, es razonable que el parque donde yo estoy instalado, te dice el alcalde, claro, ni siquiera pueda decidir qué se hace y qué se deja de hacer. Bueno, no, personalmente creo que no es razonable, pero creo que justamente después de hacer un corte, digamos, formal, si querés llamarle, hay que avanzar en las peculiaridades de cada caso. Ahora, las alcaldías tienen que adaptarse siempre a un principio general para toda la ciudad. Quiero decir, de alguna manera tiene que haber un orden global que permita la articulación armónica. Eso existe. No, eso está previsto, claro. Las normas departamentales ahora corren para las municipales y hay cuestiones relacionadas, por ejemplo, con tránsito, con saneamiento, con limpieza, que son centrales y que eso va a ser muy gradualmente. Por ahora es, digamos, esa reglamentación central que ha bajado a los municipios. Probablemente llegará un momento en el que las experiencias de los municipios modifiquen la centralidad, de alguna manera. Hoy estamos en proceso de redacción de un plan especial de espacios públicos, como plan sectorial derivado del plan de ordenamiento territorial, pero que indudablemente recoge las experiencias que hoy ya tenemos 5 años justamente como para ir alimentando y ir yendo y viniendo. Bien, los invito a hacer un primer corte y a seguir charlando de esto a la vuelta. Seguimos con Gabriel Otero y Patricia Roland hablando de espacios públicos, tendencias de diseño y realización en la actualidad en Montevideo. A mí me gustaría que me contaran algún caso de qué fue lo que cambió, porque vos, Gabriel, decías en el bloque anterior, bueno, tal plaza estaba vandalizada y ahora no. Ese es un efecto, ¿no? Pero me gustaría saber qué ocurrió en todos los procesos de diseño, generación y mantenimiento de espacios públicos en términos generales. Bien. Empecemos por vos. Sí, bueno, yo creo que quizá lo que ha cambiado es eso que hablábamos en el primer bloque y lo otro son políticas nacionales que se han volcado hacia el espacio público porque se detectó que hay determinados niveles de convivencia o esa subjetividad que puede ser la seguridad o no, y que es muy respetable sea cual sea, que se generaban desde los espacios públicos. Fue ahí que llega una propuesta por parte del Ministerio del Interior, del ENBODMA y del MIDES también, donde se llamó en primer lugar Más Barrio, Más Vida, se pensaban espacios de convivencia en plazas. Nos tocó a todos los municipios, o a la mayoría, ahora Patricia lo va a decir bien, coordinar parte de esas obras. ¿Qué quiere decir espacio de convivencia? Porque eso es una expresión, digamos, que ustedes usan con frecuencia. No, sí. No, claro, es una cosa como un término técnico. Digamos. Claro, ¿sabes por qué?
porque no dejan de ser espacios públicos y plazas, pero hay una puntería bien clara que es hacia la buena convivencia. Por eso esa denominación y por eso nos quedó en el lenguaje, porque la puntería está en generar ese vínculo barrial, ese entramado social que se da muchas veces cada vez menos en un almacén, en lo de doña María, que vas, compras esto y lo otro, y que el espacio público, la plaza, tenía que de alguna manera cumplir ese rol. Habían varios aspectos relacionados con esto. Uno, el económico, por los costos, y el otro, que era también una política nacional, de tratar de prever en lugares donde había determinado, estigmatización de zona roja o de lo que sea, decir, bueno, vamos a trabajar en este plano, en un plano de obra desde el Ministerio como el Ministerio del Interior, un ministerio que está identificado de repente con la policía, con la represión, con una mirada social bien clara sobre un programa que tenía que necesariamente ser coordinado en territorio. Ahí entra a jugar la Intendencia Departamental de Montevideo y los municipios. ¿Cómo los municipios? Nucleando fuerzas vivas, diciendo esto puede pasar por acá. Nos pasó el municipio A, se pensó en un primer lugar en el cerro hacer determinada obra y después la discusión nos llevó desde el territorio a hacerlo donde fue en Tres Ombúes, el centro cívico y el polideportivo. Es decir, fue fundamental para que la población más vulnerable tuviera acceso a esa infraestructura, la mirada territorial. Entonces, ese nuevo concepto, esa nueva mirada y con una puntería que quizá en su momento, hace muchos años, se discutió la misma, pero hoy estamos pasando por esa discusión tan subjetiva que es la de la seguridad o de la inseguridad, que teníamos que hacer algo. Y bueno, es decir, los espacios públicos como una herramienta de cambio de algo que de pronto trasciende lo local, ¿no? Y se incluye dentro de un plan muy grande. Integración, estado de ánimo, salud también, salud, ocio, encuentro. Sí. Y a veces economía territorial también, porque pensando en ejemplos ahora mientras lo escuchaba Gabriel, y más allá del programa 7 Zonas, que básicamente actúa en la periferia y que hay, interesante, porque tenemos los 3 niveles de gobierno. Y ¿Qué es el programa 7 Zonas? Bueno, no, es en realidad el programa 7 Zonas abarcaba en principio Canelones y Montevideo, básicamente área metropolitana, entonces se definían áreas de cierta vulnerabilidad, se identificaban espacios a recuperar en esa lógica que decía Gabriel, con las fuerzas vivas, de repente implementar un centro cívico, espacios de calidad. El polideportivo de Tres Ombúes es la primera cancha con césped sintético que tiene Montevideo, pública completamente y administrada por sus propios usuarios. O sea, esas cosas que de verdad que a mí me erizan cuando lo digo, porque viene bien y se viene usando bien y tienen el código de que el que hace el gol sale y entra el otro. O sea, esta cosa de cómo voy valorando y aprovechando y bien usando lo que tengo, me parece que, bueno, que son los resultados esperados. Pero volviendo al tema de economía urbana y territorio, hay 2 ejemplos que me parecen claves en lo que es en clave de plan, además de plan de ordenamiento territorial, que fue el Parque Liber Sereni y el Arroyo Miguelete. Por decirte 2 cosas bien distintas, el Arroyo Miguelete era el principal curso de agua absolutamente contaminado, con una lógica, es como un código de barras que va atravesando desde el área rural hasta la bahía, todas las realidades socioterritoriales que tú quieras, y sin embargo la apuesta a ese territorio y a la recuperación de ese territorio fue estratégica, y bueno, hoy por hoy hay un alto porcentaje, ayer justo me preguntaban, yo calculo que era un 60-70% ya recuperado. Y el Parque Liber Sereni tiene... Pero justamente no, porque dale, me entusiasmo. Lo del arroyo, claro, el arroyo atraviesa una cantidad más de un parque municipio. Patrimonial, no, por supuesto. Entonces, por supuesto, ¿y ahí cómo funcionaron los municipios, digamos? ¿De qué manera participaron o no participaron? No, lo que pasa es que en realidad, claro, el plan es previo a la existencia de los municipios. Pero más allá, igual eso tendría que ser coordinado centralmente, por supuesto, no hay vuelta. Pero instalados los municipios también coordinamos con ellos. Juntas locales. Y las viejas juntas locales. No nos olvidemos que el proceso de centralización en Montevideo empezó hace 25 años. O sea, el municipio es el nivel en el que estamos ahora. Pero, por ejemplo, una de las acciones en espacio público es, primero, realojar a las familias que están viviendo en situaciones más precarias, tratar de no desarraigarlas y llevarlas lo más cerca posible. Entonces vos tenés mejora del hábitat y liberación de espacio público. Eso es en coordinación con los municipios, o con lo local, o no es, directamente.
Te había interrumpido cuando ibas a mencionar lo de la Plaza Liber Seregni. Claro, la Plaza Liber Seregni, la virtud, la gran virtud, yo creo que nos trascendió inclusive cuando se pensó en ella. También tiene una lógica territorial. Montevideo es una ciudad que todos sabemos que no crece en población y sin embargo se extiende, se extiende, se extiende. O sea, el fenómeno de la Costa de Oro con sectores medios altos y el fenómeno periferia empobrecida con una expulsión del centro. Bueno, hay un discurso, hay una firme voluntad del POT y de las autoridades de la Intendencia, es decir, bueno, se tiene POT es el Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo. Montevideo. Vamos a hablar en siglas. Disculpen, de recuperar las áreas centrales, de que se repueblen, que la gente vuelva, pero vos la haces volver caprichosamente, porque a ti te parece que acá tenés una calle que se está desaprovechando, no, la tenés que hacer volver dotándola de calidades. Entonces, en esa lógica, decir, bueno, yo genero un espacio público que indudablemente es lo que más calidad le da a la zona, y ahí empiezan entonces a darse por transitiva otras acciones. Claro. ¿Ibas a decir algo? No, que en realidad es tal cual, porque haciendo memoria de lo que Patricia decía, lo del Miguelete con el realojo del Andaluz, Patricia, es histórico, el asentamiento más grande que tuvo Montevideo, hoy es un parque lineal y esa gente vive, bueno, en casas dignas, con todos los servicios. Quiere decir que la obra del espacio público va mucho más allá de lo que podamos pensar de una plaza, ¿no? Es mucho más integral. Sí, ni hablar. Me gustaría que de pronto desde ópticas distintas ustedes me dijeran y me pusieran algún caso de enseñanzas, para bien o para mal, porque los fracasos también enseñan, ¿no? De algún caso particular. Vos mencionabas la Plaza Liber Seregni y creo que hay un acuerdo, es bastante unánime la idea de que es un espacio que funciona muy bien. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué funciona bien? Bueno, en el caso de la Plaza Liber Seregni, yo creo que funciona bien porque lo que caracterizaba esa zona era totalmente lo contrario, el esqueleto que había ahí, todo lo que significaba, los galpones, la sombra de eso sobre esa era vivienda. Tremendo. Era tremendo. Solo abrir ya fue positivo. Solo abrir. ¿no? Pero uno ve ahí que hay una... como una efervescencia. Hay algo que está pasando siempre, ¿no? Es como un punto de referencia. Sí. Por eso cuando yo digo que trascendió nuestras propias expectativas, porque, a ver, uno pensaba, vos ves esa zona, lo más cerca, Parque Valle... Claro. A veces con niños chicos, bueno, depende, ¿no? Pero digo, si ves esa zona tenía carencias de espacios públicos, notoriamente. Sí. Cerca de la costa, pero no con un centro, digamos, con una lógica territorial donde nuevas centralidades empiezan a aparecer y un centro que se empieza de alguna manera como a degradar. Te estoy hablando de hace unos años, yo creo que hoy el centro también está en un proceso de recuperación. Sí. Entonces, toda esa zona como que había venido cayendo y con esa presencia de ese esqueleto horrible, abandonado, claro. Que había perdido total vigencia. Pasa algo parecido, perdonad, que no fue para espacio público, pero fue para vivienda con el galpón de barrio de limpieza del barrio sur. Está ahí, quizá el espacio público natural, lógico, es la Rambla y está muy próximo, pero sin embargo, como ciertas, en este caso galpones o ciertas infraestructuras que caen en desuso por la localización que tenían. Fíjate que los camiones de barrio salían del corazón del barrio sur. Claro. Ahí, bueno, se liberó esa manzana, se están construyendo viviendas, cooperativas, se está densificando el área central. Y bueno, y me parece que eso quizás sea un poco la respuesta, o sea, como decía, es el contraste entre el agujero negro que había y dotar al barrio de un espacio aparte de calidad, con un diseño interesante. Lo de la calidad y el diseño me parece que es importantísimo, porque no es un lujo, no es embellecimiento, es dignificar y darle a las personas que lo van a usar un lugar que muchas veces se les había negado, simplemente por no pertenecer a determinada extracción socioeconómica, ¿no? De manera que me parece que eso es los primeros juegos saludables se pusieron ahí, que fue toda una prueba y un riesgo. Todos estos juegos que están por todos lados. Sí, claro, que no son juegos, ¿no? Si nos agarran los profesores de educación física. Son aparatos saludables de gimnasia. Exacto. Sí, bueno, que están por otros lugares, ¿no? Del país también. También, ¿no? también. Se han difundido bastante. Bueno, muchísimas gracias por participar. A nosotros nos quedan un montón de preguntas para hacernos, para seguir haciéndonos. Por ejemplo, ¿qué nos dicen los espacios públicos de cómo somos, de cómo es nuestra comunidad? ¿Qué planes tenemos los montevideanos para los espacios públicos
de nuestra ciudad? ¿Qué nos enseña la historia de los espacios públicos y qué rumbos podríamos tomar a partir de eso que nos dice? Para contestar estas preguntas, la mejor manera es la participación de todos en la esfera pública de la ciudad.